Estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios porque nos permite poder vernos por este medio. Nos permite también poder seguir estudiando su palabra, profundizando en ella. Y qué bueno que nos permite también poder compartirlo por este medio, para que cada uno de ustedes pueda verlo en el momento que puedan. Antes de comenzar, vamos a ver que nos encontramos entonces en la semana número 3. En esta semana número 3 estamos viendo el fundamento de la predicación y nos surge una pregunta muy importante acerca de los sermones, la predicación. ¿Qué hace que un buen sermón sea un buen sermón? Esta es la pregunta que nos surge el día de hoy y vamos a ver algunos pasajes que nos van a poder dar claridad acerca de qué es un buen sermón. Y antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que pueda bendecirnos a través de este estudio, nos permita aprender y poder también ponerlo en práctica. Bendito Señor, Padre Santo, continuamos, Señor, delante de tu presencia, honrando, bendiciendo tu nombre, agradeciéndote, Señor, por todo tu cuidado en medio de la dificultad, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo a cada hermano en cada uno de sus lugares, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de este estudio, ayudándonos a aprender más de tu palabra, Señor, a instruirnos más en ella, Señor, para poder obedecerla también y ponerla en práctica, Señor Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos y guardándonos en todo este tiempo, Señor. Te honramos y te bendecimos, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de ayer les envié las preguntas que corresponden al estudio de hoy. Y la primera pregunta que pudimos ver, que pueden ver allí en su guía, es ¿cuál es el propósito de oír sermones? Y la segunda es ¿cuál no es el propósito de oír sermones? Y señala varios ejemplos. En primer lugar, el propósito de oír sermones es oír a Dios. Es aprender acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros como individuos y como pueblo redimidos por Dios. Y también poder aprender y comprender cuál es el propósito que Él desea para nuestras vidas. La segunda pregunta que está allí es cuál no es el propósito de oír sermones y señala varios ejemplos. El primer propósito o el primer no propósito es obviamente no ser entretenido. No se trata de aprender acerca de la vida personal del pastor o de cuáles son sus opiniones acerca de algún asunto o escuchar filosofía o razonamientos humanos. El propósito es escuchar a Dios, es oír a Dios. Esa sería la respuesta de la segunda pregunta. 2 estudios atrás consideramos también el hecho de que Dios hace crecer y da vida a su pueblo a través de su palabra. Eso fue 2 estudios anteriores. En el estudio anterior, en este caso que nuestro hermano Maglio o Carlos pudo dar, vimos que en Gálatas 1 que todos los miembros de la iglesia son responsables de asegurar que la enseñanza que se imparte en la iglesia sea fiel a la palabra de Dios. Dado que la palabra de Dios es obviamente lo más importante para la vida y el crecimiento cristiano, y ya que como miembros de la iglesia somos responsables de asegurar que la palabra de Dios sea enseñada fielmente, necesitamos entender lo que es una buena predicación y cómo podemos beneficiarnos de una buena predicación. Estos temas no son solamente estudiantes o para estudiantes del seminario. Todo cristiano debe tener obviamente el interés eterno de una buena predicación. El pueblo de Dios necesita oír de parte de Dios. Eso viene siendo la idea principal. Por tanto, una buena predicación es la predicación cuya más alta prioridad es comunicar la palabra de Dios fielmente.
Vamos a comenzar a profundizar un poco más y vamos a ver acerca del principio en Génesis, pensando en qué fue lo que salió mal y por qué la humanidad caída está en la condición en que se encuentra. Si vamos a Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lamentablemente Adán y Eva desobedecieron a Dios. Así es como Dios describe lo que salió mal. Le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Vamos a ir a las preguntas. Ustedes tienen allí sus preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cómo describe Dios el fracaso de Adán? En este pasaje, Dios describe la falta de Adán como no escuchar la voz de Dios y escuchar en su lugar otra voz que lo desvió de lo que Dios había dicho. Esta es la razón por la cual Dios describe el fracaso de Adán. La segunda pregunta es: al hablar de Génesis 3, a menudo nos centramos en el pecado del orgullo o el pecado de querer ser como Dios, que son formas de definir un problema del corazón. Pero también es importante ver que estos fallos del corazón aparecieron en Adán primeramente como un fallo del oído. Y hay una pregunta: ¿qué pues aprendemos de este pasaje acerca del pecado en general? Usando un lenguaje de este pasaje, ¿cómo aparecerá la tentación de pecar en nuestras vidas? En general, el pecado puede ser caracterizado como oír diferentes voces en lugar de la voz de Dios. La tentación puede aparecer de distintas maneras que nos llaman a hacer algo contrario a lo que nos ha mandado Dios. Viene entonces una tercera pregunta: si nosotros como humanos caídos somos continuamente tentados a fijar nuestro deseo en escuchar otras voces que no es la de Dios, como ya hemos visto, el hombre está caído y corrupto en todas sus áreas, ¿qué tipo de predicación desearíamos erróneamente escuchar? Entonces vamos a ser tentados, a partir de la naturaleza pecaminosa que tenemos, vamos a ser tentados a escuchar cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Vamos a estar tentados a querer escuchar chistes, anécdotas personales, datos históricos interesantes y cosas así. Algunas de estas cosas, por lo menos los datos históricos, no están mal, nos ayudan a ubicarnos en el contexto y pueden ser utilizadas también con un buen propósito. Pero debemos entender, tener cuidado que no estar más interesados en estas cosas que en la explicación y la exhortación del texto bíblico por parte del predicador. Es decir, no podemos enfocarnos en estas cosas, sino en exponer fielmente la palabra de Dios, en exhortar y exponer el texto bíblico de la mejor forma posible. Pasamos a la número 4. Al sentarte a oír sermones, ¿de qué formas personalmente muestras más interés en escuchar otras voces que no sean la de Dios? Allí las respuestas pueden variar, pero una de las respuestas podría ser que podríamos escuchar otras voces al oír que lo que están predicando no tiene nada que ver con el Señor. Se está predicando de historia, de filosofía. De esa forma podemos escuchar voces diferentes, algo que no es o que no viene de Dios. El apóstol Pablo entendía muy bien la importancia de oír la palabra de Dios en oposición a los falsos maestros o la filosofía humana de todos los tiempos. En una de las últimas cartas de su vida le escribe a quien era su discípulo desde hace mucho tiempo, en este caso a Timoteo. Vamos a ir a 2 Timoteo 3, 16 y luego el 4:4. Dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y continúa: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que temiendo comenzón de oír, amontonarán, maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo estaba claro de exponer bien la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, a diferencia de los falsos maestros, y nos está diciendo que prediquemos la palabra. También nos está diciendo que hay muchos que se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. Continuamos a la pregunta número 5. Según el versículo 16 del capítulo 3, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Por qué razón esto nos debería hacer creer y obedecer todo lo que dice? En 2 Timoteo 3:16 nos dice que la Biblia viene de Dios, ha sido inspirada por Dios, literalmente expirada por Él. Es decir, Él habló y fue escrita por medio de hombres que fueron guiados por Él, y por esta razón su palabra, como dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para redarguir y para instruir en justicia, así como ya hemos leído. Si continuamos a la pregunta número 6, según el versículo 16 y 17 del capítulo 3, ¿qué es lo que hará la Biblia para los cristianos? Dice que la Biblia nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos instruye en la justicia. Nos va a hacer discípulos competentes de Cristo para que podamos vivir vidas caracterizadas por toda buena obra. La pregunta número 7. A la luz de estos versículos, o estos dos versículos, ¿cómo caracterizarías el fundamento de la predicación? ¿Cómo responderás a la pregunta: ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? Como ya hemos visto, el fundamento de la predicación es enseñar, exhortar, corregir y formar a la congregación por medio de la palabra de Dios. Es equipar a la congregación para hacer buenas obras. Un buen sermón es bueno porque transmite fielmente lo que Dios dice, como el cartero que simplemente entrega la carta. Es decir, no se va a exponer la palabra de Dios hablando cosas que nosotros pensamos, sino exponiendo fielmente lo que dice en su palabra, explicando lo que dice en su palabra para que los hermanos puedan escuchar fielmente su palabra. La pregunta número 8, vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 de 2 Timoteo. Dice: Pablo comienza con las palabras: te encarezco. ¿Por qué o por quién exhorta Pablo a Timoteo? ¿Qué dice esto acerca de la seriedad de lo que Pablo está a punto de decir? Ten en cuenta que Pablo está probablemente cerca de su muerte y sentado en su celda de la prisión cuando le escribe a Timoteo. Vemos que Pablo encarga a Timoteo delante de Dios y por el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, como dice el versículo, y por el reino de Cristo y su venida. Esto nos dice que Pablo considera que con mucha seriedad lo que va a decir. Pablo está hablando de las mayores realidades eternas inimaginables. Pregunta número 9. Aquí, al final de su vida,
¿Qué es lo que más ansiosamente encomienda Pablo a Timoteo que haga? Veamos el capítulo 4, versículo 2. Pablo está encargando a Timoteo con gran ansiedad que predique fielmente la palabra de Dios, es decir, la escritura que Dios mismo inspiró, que se centra en las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. En resumen, una predicación buena se centra o debe ser cristocéntrica, donde expone el Evangelio, donde expone fielmente la palabra de Dios que Dios mismo inspiró y dejó por escrito. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué es exactamente lo que Timoteo debe predicar? ¿Y qué otra cosa podría ser tentado a predicar Timoteo? Timoteo debe predicar la palabra de Dios, es decir, la palabra o el mensaje de Dios. Timoteo podría estar tentado a predicar de sus opiniones, de su personalidad, de su experiencia de la vida, filosofías u opiniones de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y algunos dentro de la iglesia se opondrán a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios desenmascara nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento. Y nosotros, los pecadores, intentaremos de todas las formas posibles evitar esta confrontación divina. Una predicación debe ser cristocéntrica, debe exponer el Evangelio y debe también desenmascarar el pecado. Debe confrontarnos a dejar una vida pecaminosa y seguir al Señor. Debido a que el pueblo de Dios necesita oír a Dios y porque Dios ordena a los predicadores predicar su palabra, los predicadores deberían darse cuenta de que no tienen nada realmente valioso que decir aparte de lo que está en la palabra de Dios. En esto consiste el trabajo, decir de nuevo fielmente lo que Dios ya ha dicho en su palabra, explicarla a la congregación para que el poder del Espíritu, las vidas se ajusten a la voluntad de Dios. ¿Qué hace entonces que un buen sermón sea bueno? Un buen sermón es aquel que fielmente proclama y aplica el significado de la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 11. ¿Qué es lo que podría distraer a Timoteo o a cualquier pastor de cumplir con este encargo? ¿Qué crees que es lo que Pablo quiere decir con a tiempo y fuera de tiempo? Muchas de las cosas hoy en día pueden distraernos. También pudo haber distraído a Timoteo de su encargo. Sus enfermedades frecuentes, eso también está reflejado en 1 Timoteo 5:23. Los falsos maestros que contradicen su mensaje, la oposición dentro de la iglesia, el deseo de riqueza o prominencia y muchas otras cosas. Por a tiempo y fuera de tiempo, Pablo quiere decir que cuando sea fácil o cuando sea difícil, el deber de predicar debe estar siempre. Ya sea que la gente quiera o no quiera, él debería predicar. Cuando sea popular y cuando no sea popular, él debe predicar. En todo momento debemos predicar la palabra de Dios. Sea un momento fácil, sea un momento de dificultad, e incluso si lo vemos hoy en día, el tiempo de dificultad que estamos, en todo tiempo debemos predicar la palabra de Dios. Pregunta número 12. ¿De qué forma los versículos 3 y 4 del capítulo 4 te recuerdan nuestra meditación acerca de Génesis 2 y 3, como vimos al principio? Estos versículos presentan un ejemplo dentro de la iglesia, de cómo los miembros de la iglesia querrán oír voces diferentes a la voz de Dios, como pasó con Adán y con Eva. Al igual que Adán elogió oír a su mujer en lugar de escuchar a Dios. Pregunta número 13. ¿Una buena predicación debería medirse por su resultado o por su contenido? La predicación debe ser evaluada principalmente por su contenido.
no por su estilo o sus resultados. A veces queremos esperar o esperamos resultados de cantidad de personas que llegaron por una predicación. Debemos evaluar principalmente por el contenido de lo que estamos predicando. Que la gente se amontone para oír a un predicador con carisma no significa que sea un predicador bueno o exitoso o basado en la palabra de Dios. Un predicador con éxito a los ojos de Dios es aquel que es fiel a la palabra de Dios. Y punto. Tal y como Pablo lo expresa. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado solamente Dios. 1 Corintios 3:6. La predicación buena esparce la semilla. Y ya está, uno siembra, pero Dios determina el resultado. Debemos, hermanos, predicar, exponer la palabra de Dios fielmente, y solo Dios se va a encargar de dar los resultados y hacer el crecimiento. Pregunta número 14 y la última pregunta de este estudio dice: ¿qué deberían buscar las iglesias en sus predicadores? ¿Qué debería buscar en su predicador cuando está buscando una iglesia? ¿Qué es lo que en las iglesias y los cristianos como individuos deberían buscar en un pastor? Primero, fidelidad a Dios, dedicación a la palabra de Dios, un profundo y duradero amor por la palabra de Dios, evidenciado en sus palabras y acciones, en su hogar y en su vida pública, testimonio. Más que cualquier otra cosa, lo que hace que un pastor sea bueno es que fielmente predica y vive la palabra de Dios. Esto es lo que hace un buen predicador, que su mensaje es cristocéntrico, se basa fundamentalmente y solamente en la palabra de Dios. Esto, hermano, ha sido el estudio del día de hoy. Hemos aprendido qué es lo que hace que un buen sermón sea un buen sermón, y en resumen es que se basa principalmente en la palabra de Dios. Expone fielmente la palabra, el evangelio, confronta por medio de la palabra, y como dijo Pablo, redarguye, instruye en todo tiempo, y eso es lo que hace un buen sermón. Que el Señor les continúe bendiciendo y estaremos en contacto.